Como vemos, vamos a la función eliminar después. Aquí necesitaremos una nueva variable, en este caso la llamaremos inx, creamos nuestro CLR para que borre cualquier basura. Como vemos, comenzamos con digite el elemento a buscar y se guarde en x. Y aquí vemos la condición f de que sea igual a cabecera y qd que sea igual a cabecera, ya que coge el valor, que guarde el valor que tiene cabecera. Comenzamos while, dice que f de que apunta a datos y sea diferente de x, o f de que apunta a siguiente y sea diferente a siguiente, entonces f de será igual a f de pero apuntando a siguiente, cierra el while. En el cual aquí vemos que q, si es igual a f de pero apuntando a siguiente, abriremos el if, donde f de apunta a siguiente pero es igual a null, o f de apunta a siguiente y es igual a x, entonces nos quiere decir que el número no tiene un número después, como por ejemplo si 1 y 2, entonces si le decimos eliminar después del 2, esta función nos dirá que no se puede eliminar porque no tiene un número a su derecha. En la siguiente cerramos en un else donde dice que si f de apunta siguiente igual a null, o f de apunta a datos diferente de x, nos da a decir de que el número digitado no se encuentra en la lista. Cerramos y otro sí, donde vemos que si f de apunta siguiente pero es igual a x, ya que si es el número, entonces f de debe apuntar a siguiente igual a qd que apunte a siguiente, en el cual vemos de que qd apunta a siguiente, ya que si el número, entonces debe apuntar anterior a fd, ya que debe apuntar a su número después. Si lo encuentra, entonces se eliminó qd que apuntó a datos. Como vemos, el delete hace la función y elimina el valor. Cerramos todas las llaves y hay que echar para que tenga el programa y vuelve otra vez al menú. Aquí, como vemos, continuamos el eliminar antes. Necesitaremos otro entero, en el caso utilice el mismo x, otra vez el CLR para borrar cualquier basura, y como vemos otra vez code digite a buscar y fin, y que guarde en x, otra vez lo mismo, f de que sea igual a f y q de que sea igual a f. ¿Por qué a f? Porque es el último números que tenemos. Entonces otra vez while como arriba lo mismo, que si f de apunta a datos sea diferente de x, o f de que apunte anterior diferente de null, entonces será lo contrario, f de será igual a null pero apunta a anterior, y cerramos. qd si es igual a fd y que apunta anterior, entonces es el sí, nos va a decir que fd apunta anterior pero que si es igual a null, o f de si es punto de datos es igual a x, entonces el número no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque el número no tiene un número antes de él, como por ejemplo el anterior 1 y 2, ahora aquí digitamos 1, pero al momento de que quites 1, como la acción mira de que su anterior es null, entonces nos manda un mensaje donde diga de que el número no se puede eliminar porque no tiene un valor antes de él, en el cual cerramos y nos vamos a un sino, donde nos busca si el número existe en la lista. Como vemos, f de si es diferente de nulo o f es diferente de x, entonces no se encontró el número. O cerramos y vamos al else, donde aquí verificar, aquí podemos eliminar el número, donde if f de apunta a datos que sea igual a x, abrimos la llave, f de apunta anterior que sea igual a q pero que apunta anterior, entonces qd apuntará anterior y a siguiente y que sea igual a fd. Como vemos, entramos, se eliminó el salto de línea como siempre, qd entonces será el número anterior y el delete nos dará el eliminar el número, y cerramos nuestra llave, eso nunca se debe olvidar, y el echar. Ahora nos vamos a visualizar a la derecha.
son códigos corticos, eso no nada. Vemos normal, llamamos la función, el void nunca se le olvide, las llaves, el CLR siempre es necesario para que no ocurra errores al momento, para que no tenga ningún dato al momento de visualizar. Entonces aquí comenzamos, tenemos que comenzar de que si cabecera es igual a así, si cabecera es 0, pero apunta a null, que automáticamente 0 quiere decir que no hay número, en el cual aquí vemos que nos mandan mensajes, lista vacía, el getChar y el return. Y comenzamos. Si auxiliar es igual a null, entonces nos manda la lista. Si while que agregue el número, muestra el número, siempre muestra el número que sea auxiliar. Entonces si el while auxiliar sea diferente del null, entonces el code nos dirá no imprimirá el número, que auxiliar apunte a datos y nos imprima el siguiente. Entonces auxiliar será igual auxiliar, pero que apunta a siguiente. ¿Por qué? Porque va hacia la derecha, siempre hacia la derecha, tiene que apuntar al siguiente y nos va imprimiendo cada número. Y cerramos y el getChar y cerramos. Ahora vemos la función visualiza a la izquierda, que es todo lo contrario. Aquí ya no va a apuntar a siguiente, sino a anterior. Como vemos normal, primero siempre hay que verificar si la lista está vacía. Si cabecera siempre es igual a null, entonces la lista automáticamente está vacía. Entonces ya como vemos, si verifica si auxiliar es igual a f, si hay un valor, entonces code lista mostrará los valores. While si auxiliar es diferente de null, entonces un code donde nos muestre que auxiliar apunte a datos y entre comillas mostramos un apuntador que nos apunta al siguiente número. Ya es como una forma de hacer el ejercicio mejor. Entonces auxiliar será igual a auxiliar, pero apuntará hacia el anterior, ya hacia su izquierda. Ya los números se irán hacia su izquierda. Y cerraremos y el getChar que nos falte y la llave completamente. El código a buscar es uno de los más fáciles, en el cual, como en todo, tenemos que ver de que siempre el CLR nunca debe faltar. Aquí creamos un punto entero que lo vamos a llamar en este caso R. Aquí como en todo vemos de que primero el if donde cabecera es igual a null, claro, nos mostrará que la lista está vacía completamente. Y el get y el return que no, para que no nos devuelva ningún valor. Cerramos y abrimos otro code, ingresé el número que desea buscar y el fin y lo guardé en R. Si Q es igual a cabecera, entonces ahí de entrada el while, donde dice de que si QD apunta a datos pero es diferente del valor de R, o QD es apunte a siguiente pero es diferente de null, entonces QD es igual apuntará a siguiente. Si cumple esto, entonces if si no cumple esto, si QD es diferente de null o de QD apunta a datos pero es diferente de R, nos dará un mensaje donde nos dirá que no se encuentra en la lista porque el número es diferente de null. Entonces cuando ya se complete tenemos otra función donde nos buscará el número, en el cual es que si QD apunte a datos pero que sea igual a R, entonces nos mandará un mensaje donde dice se encontró lo buscado. Como vemos, cerramos las llaves y cerramos las llaves, la del if, la del else y la del programa en sí, del mind. Ahora vamos a probar el programa. Nos vamos a compilar, siempre primero compilar para que no dañe, no da que no hay ningún error. Entonces run y automáticamente nos muestra la pantalla en la cual vemos menú lista doblemente enlazada, las 9 opciones: salir, buscar, eliminar antes, después, y visualizar izquierda y derecha, eliminar, instar 1. Vamos a probar 1, guardamos el primer número, otra vez
guardamos el 2, ahora empezar por izquierda, el 2, guardamos el 3, guardamos el 4. Ahora visualicemos 4 por derecha, 4, 3, 1, 2. Visualizar por izquierda, 5, 2, 1, 3. Ahora nos vamos a la opción buscar. Vamos a buscar un número 1. Se encontró el número, claro, porque está en la lista. Otra vez 2, claro, se encontró el número. Ahora vamos a mirar eliminar. Lista, se eliminó lista. 4 porque es claro, es el último. Otra vez eliminar 3. Ahora se debe eliminar el 1 y ahora se debe eliminar el 2 y nos debe mostrar la opción lista vacía. 4, lista vacía. 5, lista vacía. 8, lista vacía. Ahora continuamos verificar el antes y el después. Comenzamos con el después. 6. Como sabemos que tenemos ingresados el 1, el 2, el 3 y el 4. En este caso, si imprimimos 3, nos debe adivinar automáticamente el 4. Como vemos, dice que se eliminó. Vamos a visualizar. Ahí está, correctamente. 1, 2, 3. Nos acaba de eliminar el 4. Ahora veremos a verificar eliminar antes. Como vemos, ahora solamente nos queda el 1, el 2 y el 3. La opción es 7. Le damos 7 y nos dirá digite el número de eliminar. Si hicimos 2, nos debe eliminar el antes, sería el 1. Lo mostramos. Y 5. Ahí vemos, acá automáticamente nos ha eliminado el 1. Ahora volveremos otra vez a eliminar antes y ahora diremos que nos elimina el 2, pero el 2 no tiene ningún número anterior a él, entonces nos debe mostrar un mensaje que nos diga el número no se puede eliminar. Aquí está, el código está correctamente. Volvemos a visualizar y vemos que no hemos tenido ningún error. 3, 2. Ahora volvemos y verifiquemos el buscar. Al momento uno de jugar con los códigos siempre hay un pequeño error. Aquí es donde se ve códigos que puntero, que auxiliar, que apuntamos mal. Entonces otra vez vamos sobre el 8, que es buscar. Busquemos un número 2. Se encontró el número correctamente. Seguimos otra vez buscar. Ahora un número que no esté. No se encontró en la lista. Como vemos, está funcionando correctamente. Ahora volveremos a eliminar todos los números. Si en 3 se elimina el 2 otra vez y como vemos, lista vacía. 9, salir y se finalizó el programa. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, likes, apóyenme y espero un próximo video. Muchas gracias.